Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu alimentación con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúscula en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y hoy vamos a hablar del intestino como órgano inmunitario. En concreto vamos a hablar del sistema común de mucosas, que no sé si lo habréis escuchado alguna vez, pero bueno, viene a hablar del papel que tienen las mucosas y de la interconexión que tienen todas las mucosas del cuerpo y su función que tiene de manera inmunitaria. Ya os he hablado en otros episodios de la importancia de las mucosas, pero vamos a ver por qué le damos tanta importancia a esta mucosa del intestino. Sobre todo cuando hablamos de enfermedades autoinmunes o de infecciones de repetición, incluso de infecciones de virus latentes, porque parece que el intestino, su función mayor es la digestiva y muchas veces hablamos de síntomas digestivos a nivel pues más de nutrición, ¿no? De qué alimentos podemos comer, de cuáles no, incluso a nivel de microbiota, pero vamos a ver qué papel juega a nivel inmunitario. Y para eso es necesario hablar del sistema común de mucosas, que no deja de ser una red de tejido inmune que se encuentra por todo el cuerpo y que de manera común pues protege y coordina una respuesta inmunitaria, ¿vale? Dependiendo en el órgano en el que estemos, vamos a encontrarnos un sistema de mucosas distinto. Vamos a tener las mucosas del sistema respiratorio, la del digestivo, como estábamos viendo, genitourinario, también en la piel. Al final son todas las estructuras que están expuestas, todos los órganos que están expuestos a un ambiente externo. Es lo que va a separar la parte interna y externa. Y por lo tanto tiene sentido pues, que haya esa barrera, es como una muralla, primera barrera de defensa para ver y analizar qué es lo que va a entrar dentro del cuerpo y si es malo, si nuestro sistema inmunitario lo reconoce como extraño, pues generar una respuesta y atacarlo. Es importante que aunque vamos a hablar detalladamente del intestino, que entendamos la característica clave de ese sistema común de mucosas, y es que están interconectadas todas las mucosas de los diferentes sistemas. Pues por ejemplo, están muy conectados los pulmones con el intestino o incluso con las mucosas genitales, ¿vale? Entonces, eso significa que ante la exposición de un antígeno en cualquiera de las mucosas, se puede generar una respuesta inmunitaria en las otras. Esto viene a reforzar de lo que hablamos siempre, ¿no? De la importancia que tiene no ver el cuerpo como una cosa aislada por órganos, que al final es lo que hemos hecho con la medicina, ¿no? Cada médico, cada especialista se ha especializado en algo concreto y no vemos más allá, como si no tuviese nada que ver una cosa con la otra. Y cada vez que estudiamos más nos damos cuenta que está todo completamente conectado y que síntomas que aparentemente no tienen nada que ver con otra cosa sí que están conectados, ¿vale? Incluso, bueno, ahora ya nos parece una locura que nos pueda doler la espalda cuando tenemos mal el estómago, porque parece que no tiene nada que ver. Bueno, pues están al lado. Y por supuesto, si hay una inflamación en un lugar, va a repercutir a lo que está pegadito, porque es que parece que el cuerpo lo hemos dividido, incluso parece que también lo hemos dividido hasta físicamente, ¿no? Como que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues cada órgano linfático asociado a mucosas, pues tiene, se le llama de una manera, ¿vale?
pues son el GALT, si es el tejido asociado al intestino, BALT si es a los bronquios y NALT si es a la cavidad nasal. Esto quiere decir que todas estas mucosas tienen tejido linfoide, es decir, tienen sistema inmunitario ahí disponible para atacar en el momento que vean algo que es extraño y que lo reconocen como extraño. En esas mucosas suele haber células inmunes como pues, los linfocitos, es el más común, pero también hay células dendríticas, hay macrófagos, que lo que van a hacer es reconocer y responder ante estos patógenos. Es decir, cuando se detecta un patógeno en la mucosa que sea, los linfocitos, que son esas células inmunes, van a activarse para reconocer ese patógeno. Y esos linfocitos van a mandar esa información a través de la sangre, de la linfa, de manera que se comunican con todo el cuerpo. Al final, pues si lo pensamos, ¿no? Cuando nos ponemos una vacuna, pues se administra por lo que sea, por vía oral, o sea, intramuscular o lo que sea, y va a haber una respuesta donde sea normalmente en las mucosas respiratorias suele ser que tengamos pues al día siguiente pues mucha congestión, incluso fiebre, lo que sea. Además de esta respuesta por los linfocitos, también están los anticuerpos, las IgAs, que son las inmunoglobulinas A, que son muy muy importantes sobre todo en zonas de mucosa. Se generan en mucha cantidad cuando hay una infección y lo que va a hacer es neutralizar los patógenos. Por lo tanto, pues prevenimos que entren dentro del cuerpo. Esto lo vamos a encontrar muy elevado en heces, por ejemplo, cuando hacemos una prueba de microbiota. Podemos ver las IgAs muy muy elevadas que nos pueden indicar que hay una infección, pero también a veces las encontramos muy 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 bajitas cuando el sistema inmune ya no tira. Es un indicador de que el sistema inmune está muy agotado y que llevamos mucho tiempo intentando luchar contra algo. Por tanto, ese sistema común de mucosas es muy importante para que tenga una defensa integrada, ¿vale? Para que el sistema común de mucosas, pues de manera coordinada, ocurra donde ocurra pues, la presencia de un patógeno, pues responda de una manera un poquito más rápida. Además es una protección muy especializada porque claro, cada mucosa requiere de unos mecanismos de defensa un poco diferentes de los otros, dependiendo de lo que solamos tener en contacto directo con el exterior, ¿vale? Por ejemplo, ahora que vamos a ver el sistema digestivo, pues lo que suele entrar al sistema digestivo suelen ser más patógenos que vengan con alimentos o con el agua, que a lo mejor a nivel más respiratorio, que es otro tipo de patógenos lo que nos encontramos. Una vez hecha la introducción de la importancia de este sistema común de mucosas, vamos a hablar del intestino como un órgano inmunitario clave y en concreto de las mucosas del intestino y por qué tiene tanta importancia como órgano inmunitario. De hecho es que se le considera ya un órgano inmunitario más. Lo primero es por su gran superficie de contacto, ya que la mucosa intestinal cubre una gran superficie. De hecho, se hacen comparaciones, ¿no?, con campos de fútbol o de tenis y cosas así, pero son en torno a unos 400, 500 metros cuadrados. Bueno, es que es una barbaridad. Y es esa primera barrera inmunitaria y tiene sentido porque no paramos de comer. Entonces, cada vez que comemos, el intestino tiene que diferenciar y reconocer si algún alimento de lo que hemos comido tiene algún patógeno o algo que tiene que reconocer como extraño y atacarlo. Y lo mismo con el agua. Actualmente ya no tenemos tantas infecciones alimentarias, que por supuesto que las hay, pero con el agua a lo mejor no tanto, pero imaginad hace unos años la importancia que tenía esta primera barrera. Digo primera barrera, pero no lo es, porque al final pensad que también es una barrera, pues el ácido del estómago, los jugos pancreáticos, la bilis, incluso la motilidad intestinal. Pero bueno, ya hablando del sistema inmune, es esa primera barrera del sistema inmune que va a reconocer si algo de lo que estamos comiendo tenemos que atacarlo. Este epitelio, todo lo que consideramos el tejido linfoide asociado al intestino, ¿no?, de lo que hablábamos antes, se compone de un montón de tipos de células distintas. No vamos a hacer aquí una clase de anatomía porque no creo que, ni de fisiología, porque no creo que sea lo más importante aquí. Simplemente saber que no son solo los enterocitos, es decir, esas células que están unidas por las uniones estrechas, que lo que hacen es que no entren
diferentes patógenos al cuerpo, ¿no? O sea, que tenemos lo que hace es regular el tipo de permeabilidad que tiene. Cuando estas uniones no están tan bien unidas, pues porque se convierte en lo que hay hiperpermeabilidad intestinal, que tenéis un episodio sobre esto. Esa es la primera defensa, porque que haya un filtro adecuado va a evitar que entren dentro del torrente sanguíneo pues diferentes tipos de bacterias, alimentos que lo que van a hacer es estimular al sistema inmune y que genere una respuesta. Pero como os decía, no son solo los enterocitos, hay diferentes tipos de células, folículos linfoides, células que generan moco, que va a hacer que cuando se aumente o cuando haya una respuesta aumente esta producción de moco, que esto lo vemos claramente en otros tejidos, ¿no? Pues en el intestino a veces no lo vemos tan evidente, pero sí que es verdad que cuando hay una inflamación intestinal podemos ver mucosidad en las heces, que esto es indicativo de que está habiendo una respuesta inmune en el intestino. Otra manera que tenemos es generar esta inmunoglobulina A, de la que hablábamos antes, que ya os digo que la mucosa intestinal es una de las principales fuentes de esta IgA, que es un anticuerpo especializado para neutralizar cualquier patógeno que haya. Entonces, no genera mucha inflamación, o sea, podemos tener las IgAs muy elevadas sin, por ejemplo, ver a lo mejor una calprotectina, que es un medidor de inflamación muy elevado. Pero si esto ya no me parecía bastante complejo, pensad que toda esta respuesta del sistema inmune tiene que estar coexistiendo con permitir la presencia de microorganismos, como es la microbiota intestinal, ya sean pues bacterias, virus, arqueas, hongos, es decir, tiene que estar el sistema inmune ahí preparado para responder ante cualquier patógeno, pero tiene que permitir la presencia de estos microorganismos que son comensales, es decir, que pertenecen a nuestra microbiota intestinal. Por lo tanto, aquí es muy importante a lo que se le llama la tolerancia, es decir, la capacidad que tenga el sistema inmune de diferenciar lo que es propio de lo que es extraño, de lo que es nocivo de lo bueno. Y por eso es muy importante que esta microbiota se encuentre en un equilibrio, en una eubiosis. Pero además que esta microbiota además también tiene un papel fundamental en esta salud inmunitaria, porque al final no va a dejar de entrenar al sistema inmune. Estimula la maduración de lo que consideramos el sistema inmune intestinal, porque lo va a entrenar para saber diferenciar lo que es bueno y lo que no. Además de todo eso, va a ayudar a que se genere una colonización de un patógeno. Es decir, si yo tengo una microbiota buena, una microbiota protectora, va a evitar que se asienten allí algunos patógenos. Además de porque está ocupando un espacio, yo siempre pongo el ejemplo como si fuese este juego de las sillas, además de que porque ya me está ocupando una silla, también va a luchar con los mismos nutrientes. Por lo tanto, tener microbiota buena no solo va a ser el entrenador del sistema inmune, de que le va a estar todo el rato diciendo, mira, ¿qué soy yo? ¿No? Entrenando, que además también va a ayudarle de una manera distinta al sistema inmune a evitar que haya colonización. Y además, ya como última función de la microbiota en este aspecto, es que va a proporcionar señales al sistema inmune para que se mantenga todo en un equilibrio, ¿no? En la tolerancia que os decía antes, de intentar reconocer lo propio de lo extraño. ¿Qué sucede cuando esto no ocurre bien? Es decir, cuando este equilibrio entre reconocer lo que es bueno de lo que no se da correctamente. Pues ocurre una reacción excesiva del sistema inmune que puede llevarnos a lo primero más básico en el intestino, a una enfermedad inflamatoria como puede ser un Crohn, una colitis ulcerosa o simplemente una inflamación intestinal, o incluso puede llevarnos a una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune no está reconociendo bien y termina atacando ya sea un tejido, un órgano, algunas células en concreto de nuestro cuerpo como si fuese extraño. Como conclusión, la mucosa intestinal es un órgano inmunitario, no lo podemos considerar de otra manera, porque es esencial para regular las defensas del cuerpo de una manera que sean pues tranquilas, equilibradas, sin un exceso de respuesta excesiva y permitiendo combatir pues infecciones que podamos tener
sin afectar a la microbiota intestinal. Es decir, me parece complicadísimo todo esto. Por tanto, es importantísimo si queremos tratar sistema inmune, ahora que estamos en un momento de otoño, que hay un exceso de infecciones víricas, como es normal, pues que todos nos ponemos malos. Una de las cosas que podemos hacer, aparte de aportar nutrientes básicos para el sistema inmune, es mejorar nuestra microbiota intestinal, nuestra barrera, nuestra mucosa a todos los niveles, porque ya sabemos que cuando tratamos mucosas en un sitio, la tratamos en todos. Como os he dicho al inicio, el sistema común de mucosas está todo conectado. De la misma manera que lo podía haber dicho al principio y no os lo he dicho ahora, por eso es tan común cuando tenemos, por ejemplo, una gastritis, un daño en el estómago, es muy común tener los ojos secos, la boca seca, picor en los oídos, incluso por sequedad en la cavidad auditiva, o incluso tener la piel muy seca, por supuesto la vagina. Por lo tanto, cuando no podemos saber cómo está nuestro intestino, sí que nos podemos fijar en el resto de mucosas que nos van a dar un poquito de información. Si además te encuentras en esta situación y no sabes cómo mejorar la mucosa, te recomiendo escuchar mi episodio 115, que aunque parece que hablo de gastritis, sí, es verdad, pero en el fondo no dejo de dar recomendaciones para mejorar la mucosa y en ese caso nos va a servir para todo. Si además queremos mejorar la microbiota muconutritiva, que sobre todo son las bacterias Akkermansia, Prausnitzii, Roseburia, no existen probióticos como tal a día de hoy, pero sí que podemos aportar algunas sustancias que van a hacer que aumente este tipo de bacterias. Sobre todo son los polifenoles, que podemos encontrar en arándanos, en la granada, en la uva, también en almidón resistente, que son la patata y el arroz, estos alimentos ricos en almidón, si los cocinamos y los dejamos enfriar. Y por supuesto también pues lo que decimos siempre, ¿no? Espaciar comidas, masticar muy bien, otro tipo de bacterias protectoras nos van a ayudar también a regular esa microbiota, pues lactobacillus, bifidobacterias. Todo esto va a venir genial para mejorar nuestra mucosa intestinal, como consecuencia el resto de mucosas y como consecuencia mayor todo nuestro sistema inmune. Y con esto finaliza este pequeño episodio, creo que ha sido cortito pero fundamental para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el intestino y todas las mucosas como órgano inmunitario y que no le restemos tanta importancia, porque mucha gente en consulta me dice que llegaron a mí a través de tratar mucosas y que nunca les habían hablado de tratar mucosas. Y es que creo que es algo que solo hacemos personas que nos dedicamos un poco más a la medicina integrativa, ¿no? A hablar un poco así más del cuerpo en general, y damos la importancia, o quizás también a digestivo, entonces por eso a lo mejor somos tan conscientes de la importancia que tiene la mucosa. Y bueno, pues para dejar mi granito de arena para que seamos muy conscientes de lo importante que es las mucosas en la salud en general. Así que, como siempre os digo, si te ha gustado este episodio, si crees que le puede interesar a alguien, compártelo, dale a me gusta, ponme un comentario o sígueme en la plataforma donde me escuches, que eso también me ayudará a mí a llegar cada vez a más gente y poder seguir creando este contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.